Saludos, bendiciones a todos mis amados hermanos y amigos de este subprograma Epignosis. Aquí estamos nuevamente para traer alguna instrucción, alguna enseñanza y en esta ocasión escatológica, como lo hemos estado haciendo durante todos estas grabaciones. Damos gracias a Dios por nuestros suscriptores que nos están respaldando y otros más que nos han estado visualizando y han estado haciendo preguntas. Hemos estado entrelazando comentarios importantes sobre estos temas escatológicos. Y como dijera anteriormente, este es su hermano Antonio Valentín para servirle aquí en su programa Epignosis. Así que le invitamos a que se suscribas a nuestro canal Epignosis y también que nos dé un like, amén, si usted ha sido edificado y ha sido bendecido. También puede compartir algún comentario. Les pedimos que los comentarios sean muy respetuosos. No tenemos problemas con algún tipo de debate o alguna opinión personal o forma de pensar. No todos tenemos la misma cosmovisión escatológica. En ese sentido hay cosas que son adiáforas, que ni salvan ni condenan, pero sí pueden traer, completar nuestros conocimientos. Así que les invitamos a que pueda hacer sus comentarios también sobre nuestros temas. Así que hoy estaremos hablando un poco sobre, vamos al libro de Ezequiel. Y el libro de Ezequiel es un libro muy importante dentro de la cosmología o escatología judía, especialmente del segundo templo, ya que nos muestra una estructura profética desde su comienzo. El profeta pudo ver una manifestación de la gloria de Dios, una manifestación donde hubieron ángeles, donde hubieron arcángeles y toda aquella esfera gloriosa de Jehová Dios. Es algo que es simbólico también dentro de la apocalíptica judía, que realmente está Dios mostrándose a este pueblo en cautiverio de que Él no está muerto como muchos pensaban en ese sentido religioso, cultural, sino que su gloria permanece y aún los planes de Dios para con esta nación o este pueblo santo, como llamó Daniel, pues ni todavía Dios tiene unos planes escatológicos. Algo muy importante y muy necesario de entender. Hoy estaremos hablando un poco sobre el capítulo 37 de Ezequiel, el Valle de los Huesos Secos. Usted sabe que a mí me gusta hacer muchos análisis sobre estas perspectivas de esta apocalíptica judía. Y aquí vamos a ver claramente en este capítulo 37, cuando habla sobre el Valle de los Huesos Secos. Muchas personas no les gustan leer, ni estudiar, ni indagar sobre estos temas que se encuentran en las Escrituras, que tienen su simbolismo, pero también tienen sus mensajes de redención, de esperanza. Y en la apocalíptica judía, ellos no tapan la imagen de la destrucción y la ruina, sino que ellos manifiestan una esperanza que aún a pesar de esa condición deplorable, destructiva, que está arruinada, sin fe y sin esperanza. Porque aquí el profeta está presentando una imagen, una visión importante. Yo estuve viendo un video que ellos personalizan todo ese capítulo de 37 de Ezequiel y realmente es bien sorprendente. Es sorprendente porque estamos viendo una condición de un pueblo como se sentía. El pueblo de los judíos allá en la diáspora se sentían sin esperanza, se sentían ellos marginados, se sentían ellos defraudados, se sentían ellos como un pueblo ya sin esperanza, muerto. Aquí estamos muertos. Eso lo podemos ver en los últimos versos de Ezequiel, donde el profeta manifiesta el sentir del pueblo, donde el pueblo se sentía de esa forma.
Y es bien interesante porque ya en el en el capítulo 36, el profeta va hablando sobre la restauración futura de Israel. Y cuando está hablando de Israel, pues obviamente está hablando sobre el pueblo santo que está en la diáspora y ha estado pasando por esos procesos políticos, religiosos, culturales. Y aquí en el capítulo 36 nos está hablando, y no vamos a estar entrando en detalles, pero sí en una forma poética, en una forma simbólica, presenta la forma en que Dios ha de restaurar. Y también, pues, dentro de este capítulo 36 no omite el profeta que Dios ha castigado y esparcido por las naciones como un medio de juicio para este pueblo que fue muy desobediente y no respetaron lo que podemos llamar nosotros la visitación de Dios. Y es interesante este capítulo, que es bueno poder leerlo y contemplarlo desde la esfera de la restauración de Dios para el pueblo de Israel. Por lo tanto, el concepto de profetiza, por tanto, es un término que lo tenemos que considerar, porque profetizar es decir, hablar o expresar la misma voz de Dios. El profeta estaba en conexión. Por eso el profeta se le decía el hombre de Dios, el hombre visionario, porque tenía visiones de Dios y hablaba conforme a la voluntad de Dios. Qué tremendo. Así que estamos viendo, ¿verdad?, cómo desde ya el capítulo 36 el Señor está hablando sobre la futura redención o restauración de Israel. Así que ya en el capítulo 37, después que el Señor argumenta, el profeta argumenta sobre esta restauración, entonces utiliza podemos decir, un sueño, una visión, donde el Espíritu de Dios, y tiene una conexión con Apocalipsis de Juan, donde dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Y estas transiciones son importantes dentro de la cosmovisión profética, porque está hablando sobre el Espíritu de Dios. En Apocalipsis capítulo 4 habla sobre el Espíritu Santo que muestra y revela a Juan todas estas cosas que han de acontecer pronto. Por ahí yo tengo una grabación que habla sobre ese capítulo, sobre el Espíritu Santo, que es el que revela, mueve al profeta. Así que búsquelo por ahí, que por ahí está, y puede entonces usted entender lo que le estamos señalando o diciendo en este momento. El capítulo 37, volvemos atrás, es un capítulo de una visión simbólica de la restauración en medio de aquel conflicto político. Acuérdense que Israel ha estado pasando, fue destruida completamente Jerusalén y fueron cautivos a Babilonia, y después pasaron una transición política y religiosa y cultural cuando los medo-persas entonces tomaron dominio y control. De ahí empezaron ellos a tener un poquito de aire y de esperanza concerniente a esto. Pero Ezequiel está profetizando mucho antes de que aconteciera eso. Como un buen profeta, está dándole al pueblo esperanza. Y eso es el mensaje que hay que estar predicando en medio de las devastaciones de la sociedad que estamos viviendo en el día de hoy, porque tenemos que darle sentido a esta profecía. Esta profecía pues fue cumplida en la restauración de los judíos como Estado al retornar, como nos dice Daniel, a su tierra. Quiere decir que mientras ellos están fuera de la tierra, ellos se sienten muertos, se sienten que han perecido, han perdido toda esperanza, todo designio, pero ahí el Señor les abre una oportunidad poderosa, como dice la Biblia, no por manos de hombres, sino por manos poderosas de Jehová. Alabado sea
el nombre del Señor Jesucristo. Así que es interesante poder hablar sobre esto porque nos está hablando de un valle de huesos secos. Dice que ese valle estaba extremadamente, bueno, era un campo, una faz, y habían huesos por todas partes, dice, ciertos, ¿verdad?, secos de cierta manera. Dice que no había esperanza, como habíamos dicho, estaba completamente lleno de una ósea irreparable. Y dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Esa es una de las preguntas que el Señor le hace al profeta. ¿Vivirán estos huesos? En tu cosmovisión, ¿piensa que estos huesos pueden resucitar? El profeta sabía que se estaba hablando sobre el pueblo santo, que estaba en la diáspora, cautivo, sin fe y sin esperanza, y dice, Señor Jehová, tú no lo sabes, porque la soberanía de Dios es absoluta. Dios es el que tiene todas las respuestas que el hombre necesita en el día de hoy. Hay cosas que nosotros no sabemos. Hay cosas que las podemos ver como si fueran cosas que serían imposibles de restaurar o de componer. Pero nosotros, conociendo el poder de Dios, conociendo esa soberanía de Dios dentro del campo profético, podemos mirar que para Dios no hay nada imposible. Y lo que está haciendo Dios aquí en este escenario es preparando la mente y el corazón de aquel profeta. Porque hay una encomienda muy importante y es profetiza. Y aunque estamos viendo en esa imagen ese llamado a profetizar aquellos huesos, dentro de la cosmovisión o escenario real, el cultural, el político, el existencial, el profeta tenía que llevarle el mensaje de la restauración y la esperanza a este pueblo que estaba marginado. Quiere decir que había un llamado a traer no solamente el mensaje del juicio, de la devastación, de las ruinas, sino también el mensaje del levantamiento. Por eso a Jeremías se le dice claramente, Jeremías se le dice, y eso está ahí plasmado en la escritura, donde Dios le dice claramente que su mensaje será un mensaje de destrucción, pero también será un mensaje de reparación. Que quiere decir que concerniente al pueblo de Dios en aquella época era menester pasarlo por ese cresol de sufrimiento y de angustia, porque ellos habían rechazado el mensaje de Dios y habían matado a profetas. Lo mismo cuando Jesucristo se pone en el monte de los olivos y mira hacia Jerusalén y le dice, si tú supieras lo que hoy es para tu paz, pero por cuanto no conociste la visitación de Dios, vendrá lamentación y ruina. Como te quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, así quise juntarte, pero no quisiste. O sea que ellos eligieron ese camino de la destrucción y de la ruina. Alabado sea el nombre del Señor. Por lo tanto, en el día de hoy estamos hablando sobre este cambio de panorama, este cambio de paradigma, esta perspectiva que ha sido transformada en ese momento. Qué lindo. El Señor le dice, pues para que sepas que yo tengo poder para restaurar a Israel, profetiza. No hay cambios, no hay transformación, sino hay lo que llamamos nosotros podemos llamar profetizar. Por eso es que somos llamados a predicar el Evangelio. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Qué tremendo, profetiza estos huesos y dile, huesos secos, oí palabra de Jehová. Qué tremendo, oí palabra de Jehová. Solamente Dios tiene palabra de vida. Así ha dicho Jehová el Señor, estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. El Espíritu de Dios es el Rúa, ese Rúa que se mueve en Génesis, pero también ese respiro de aliento que Dios le da a aquel muñeco Adán.
Y fíjense, le voy a explicar algo dentro de la apocalíptica judía o también del conocimiento judío. Génesis fue un libro muy importante que no solamente nos habla del principio de todas las cosas, dentro de nuestra revelación progresiva. Para ellos, Génesis representaba exactamente liberación de Egipto. Por lo tanto, la creación de ese hombre y ese aliento de vida es similitud a Ezequiel 37, de acuerdo a la cosmovisión judía. Alabado sea el nombre del Señor. Qué maravilloso poder entender todas estas cosas. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Lo mismo prácticamente que Dios hizo con la creación del hombre. Entonces la creación del hombre representaba esa liberación, ese resurgimiento, esa resurrección espiritual. Y la Biblia nos habla sobre la resurrección espiritual, aún desde que podemos llamar nosotros la doctrina de Pablo. Cuando leemos nosotros especialmente Romanos capítulo 6, nos habla que así como el poder de Dios resucitó a Jesucristo dentro de los muertos, dice, así también nos ha resucitado. Claro, una resurrección espiritual, porque hemos pasado de muerte a vida. Alabado. Y el tema de la Biblia es totalmente un tema de redención y de transformación. Por eso yo glorifico a Dios por esta palabra maravillosa. Ezequiel 37, muchas personas pues la han utilizado para hablar sobre diferentes restauraciones en la historia de Israel, especialmente el Valle del Hueso Seco relacionándose a la masacre, al genocidio, el holocausto, para la Segunda Guerra Mundial, cuando Hitler mató millones y millones de judíos. Y se puede entonces, se puede identificar con eso históricamente, dándole sentido al futuro. Pero aquí en esta porción bíblica está hablando exactamente de cómo se sentía el pueblo en ese momento. Pero Dios le está diciendo, voy a poner carne, voy a ponerle en ustedes tendones, voy a ponerle en ustedes, voy a volver a resurgir toda esa personalidad física y pondré espíritu en ustedes. Es lo mismo cuando David decía, Señor, pon en mí un espíritu nuevo. Estamos hablando de un resurgimiento, una transformación, una nueva experiencia, una lluvia tardía, como hablamos nosotros los pentecostales, la lluvia tardía, qué tremendo. Y profeticé, dice la Biblia, y pues como me fue mandado, hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y este ruido es maravilloso, es parte del escenario escatológico, restauración, ese ruido. Lo vemos nosotros en el silbo apacible, allá en el Monte Oré. Lo vemos nosotros allá en el Sinaí con las trompetas y los truenos. Lo vemos nosotros en el libro de los Hechos con ese viento, ¿verdad? Que entra y se siente y se mueve poderosamente. Estamos viendo que hay un resucitamiento, una transformación, un cambio poderoso. Alabado sea el nombre del Señor, el cual muchas personas no entienden, porque la restauración tiene sus manifestaciones. La restauración tiene sus manifestaciones. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ya mismo termino, porque esto está bien interesante. Y me dijo, y miré y aquí tendones sobre ellos, carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ello espíritu. Lo mismo que le vuelvo a repetir, Dios hace el hombre, lo crea, lo hace del polvo, pero el hombre no es un ser viviente hasta que no recibe el espíritu. Dios está preparando a Israel en el escenario, está preparándolo en camino a cumplir lo que el Señor le dijo, 70 años estarán en cautiverio, pero después yo los libraré y los haré volver a la tierra que fluye leche y miel. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En la participación de Dios y el Espíritu Santo es importante dentro de la restauración de la sociedad en que estamos viviendo. Estamos viviendo en una sociedad que se ha apartado de Dios y está en el día de hoy viviendo como zombies, muertos en vida.
son osamentas alrededor, y es una palabra bastante ofensa para la sociedad intelectual que estamos hoy ¿verdad? Experimentando. Pero dentro de la voz profética es un simbolismo de alejamiento de Dios, de falta de esperanza, de falta de ánimos. Hay una despreocupación, hay una depresión social. Gloria sea el nombre del Señor. Y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y me acuerdo yo cuando en el Evangelio de Juan capítulo 3, el Señor está hablando con Nicodemo, hablando, es necesario que nazcas de nuevo. La palabra que vemos en griego, nacer de nuevo, es nacer de arriba, rentaría, nacer de arriba. Así que es un nacimiento físico, normal, natural, sin un nacimiento espiritual, hecho solamente por Dios. Cuando está hablando de arriba, Juan habla mucho lo que podemos ver el dualismo, arriba, abajo, la muerte, la vida, y así sucesivamente. Está hablando de que todo esto es voluntad de Dios, iniciativa de Dios. Y le está diciendo, es necesario que nazca de nuevo. Nicodemo le dice, Señor, ¿cómo es que es necesario? ¿Tendría yo que meterme de nuevo dentro de mi madre y volver a nacer? Y dice, no, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ya usted está viendo. Hay una esfera carnal dentro de la producción, dentro de la transformación, y hay una esfera espiritual dentro de ella. Entonces, el Señor ya ha creado la materia, pero tiene que restaurar la materia a través de la vida del Espíritu. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso el Señor le dice a Nicodemo claramente, ¿cómo tú puedes, cómo siendo maestro no entiendes esto? Si no entiendes lo terrenal, tampoco puedes entender lo espiritual. Y le explica al Señor algo muy importante en conexión a esto, ya estoy terminando, y es que le dice que el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es como el viento que va y viene. Lo escuchamos el viento, lo sentimos, pero no se sabe de dónde va, no se sabe de dónde viene. Y dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu de Dios o ha nacido nuevamente. Lo que quiere decir el Señor que la participación del Espíritu Santo dentro de la regeneración del ser humano es importante. O sea, si no hay ese movimiento espiritual que lo estamos viendo desde Génesis, porque el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, alentando, preparando el momento. Y así lo hemos visto como el siervo apacible, lo hemos visto en escenarios, en el libro, ¿verdad? En la Tanakh, y lo hemos visto en el Nuevo Testamento, en el libro histórico de los Hechos, en varias ocasiones que el Espíritu Santo se deja sentir dentro o se manifiesta poderosamente ante una restauración espiritual. Gloria sea el nombre del Señor Jesucristo. Y es maravilloso porque dice, profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. La restauración del pueblo santo es importante, pero es una restauración no meramente política, no meramente cultural, sino también espiritual. Quiere decir que cuando el pueblo escuchó toda esta palabra, entendieron poderosamente de que Dios traería una restauración. Esta restauración resurgió, amado hermano, volvieron a la tierra que fluye leche y miel, restauraron los muros, restauraron el templo, comenzó la adoración, aquella que se había interrumpido por 70 años, comenzó nuevamente los sacrificios y comenzó nuevamente todo ese proceso religioso. Alabado. Y esas son las cosas maravillosas que Dios hace con aquellos que escuchan la palabra. Son resucitados. Estamos viendo un elemento de resurrección dentro de esta escatología judía. Por lo tanto, cuando estamos viendo Daniel, especialmente capítulo 12, que comenzamos y vamos a retocarlo nuevamente, nos está hablando sobre ese resucitamiento. Donde nos habla que muchos serán resucitados, uno para perdición, otro para gloria eterna. Estamos mirando aquí que para los judíos la resurrección es
una resurrección espiritual dentro de su escatología, de una restauración de la nación. Qué tremendo, mi hermano. Nosotros los cristianos hemos llevado o estamos conectados hacia una revelación más progresiva y estamos hablando no solamente sobre una resurrección espiritual de muerte a vida, en ese sentido de pecado a la libertad del pecado, sino también nosotros creemos en una resurrección donde esta materia va a ser transformada en un abrir y cerrar de ojos, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 15. Pero volviendo al capítulo 37 de Ezequiel, Ezequiel está hablando sobre una restauración poderosa cuando ellos pensaban de que ellos nunca iban a volver nuevamente a vivir. En ese sentido, como lo hemos llamado nosotros, un resurgimiento nacional, un resurgimiento poderoso. Qué tremendo, mi hermano. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y haréis reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Lo que Dios promete, Dios lo cumple. Este ha sido su hermano Antonio Valentín, aquí en Epignosis, un diálogo, esto es un diálogo y un análisis, ¿verdad? Una cosmovisión personal sobre, ¿verdad? Todas estas profecías maravillosas. Así que suscríbase a nuestro canal, muy importante que lo haga, para que sigan llegando algunas notificaciones de algunas presentaciones y algunas enseñanzas. Y denos un like para entonces nosotros poder, alabado sea el nombre de Cristo Jesús, bueno, saber que está por ahí, que se está edificando. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde a todos. Este ha sido su hermano Antonio Valentín aquí en Epignosis.